Bueno, cordial saludo, profesora. Mi nombre es Angélica María López y a continuación voy a dar respuesta a las preguntas del taller de la unidad número 3 de la asignatura Organización y Descripción de Archivos. Bueno, a la pregunta número 1 que dice, ¿qué es la descripción archivística? Bueno, esa descripción archivística pues es ese proceso que se utiliza para analizar los documentos de un archivo y que se hace con el fin de facilitar la localización, el acceso y la consulta de esos mismos documentos. Este proceso está directamente enlazado con esas actividades que se realizan previas de identificación y de clasificación. ¿A qué me refiero? Que solamente se puede hacer una buena descripción de la información cuando ésta está debidamente organizada. Un archivo que está bien organizado no solamente hace referencia a ese proceso de acceso y de poder realizar la consulta de la información que contiene, porque para esto es indispensable que se haya realizado una descripción de todo ese contenido. La valoración, la conservación y la disfunción documental pues no es posible si no se conoce qué contenido hay, cuál es la procedencia de ese contenido y cuáles son las funciones a partir de las cuales se ha generado esa documentación. La descripción archivística pues tiene una finalidad y es la identificación y la explicación del contexto y lo que contienen esos documentos de archivo para que ese usuario pues pueda acceder a ellos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal de este proceso es que se preserve el contexto original de esa producción de los documentos de archivo. Entonces esto se hace por medio de la salvaguarda de la autenticidad de esos documentos. Bueno, la descripción documental se vale de unos instrumentos archivísticos que son, primero, el cuadro de clasificación documental, que ese es el listado que registra las series y las subseries que están debidamente pues codificadas. Esos instrumentos se encuentran en la página del Archivo General de la Nación. Otro instrumento es el Plan Institucional de Archivos, que es el PINAR, y este instrumento es para la planeación de la función archivística. Y tenemos también el banco terminológico, que este banco pues lo que va a permitir es la normalización de las series y de las subseries y de los tipos documentales. Esto se hace pues por medio de un lenguaje controlado. Ahora vamos a pasar pues a la pregunta número 2 que dice el marco normativo de la descripción archivística. Bueno, las normas, la descripción archivística está reglamentada por unas normas que vienen de lo general a lo específico. Primero estamos hablando, por ejemplo, de los decretos, como el decreto número 1080 del año 2015, que es un decreto del sector cultura. Bueno, este decreto en el artículo 11 pues indica cuál es el procedimiento para realizar la transferencia de los documentos que se deben conservar permanentemente. Y dentro de este decreto pues hay varios artículos que nos encontramos que hacen referencia a los mismos. Entonces dice, por ejemplo, que las bases de datos con la descripción de los documentos a transferir tiene que cumplir con las normas del ISAD, que es la norma internacional general de la descripción archivística, y esta norma puede ser aplicada a cualquier tipo de documento independiente de su tipo documental y de su soporte físico, y se utiliza para describir documentos de archivo para identificar el fondo y da como la explicación del contenido y el contexto de su creación, para facilitar que se pueda recuperar e intercambiar la información, y esto pues va a garantizar que las descripciones sean pertinentes. Bueno, más adelante nos encontramos con otro artículo, el 2.712.2, y este artículo dice literalmente, habla sobre la utilización de sistemas de información archivísticos que cumplen con las normas internacionales de la descripción archivística
adoptadas por el CIA. El CIA es el Consejo Internacional de Archivos, y este consejo pues tiene como objetivo que la información sea administrada eficazmente y sea conservada. Bueno, más adelante pues nos encontramos con otro capítulo, que es el capítulo 3 del Plan de Trabajo Archivístico Integral, y aquí se hace referencia pues a toda esa reglamentación del proceso de la transferencia de los archivos públicos. Y esta puede pasar pues porque se liquide la entidad, porque se fusione con otra, porque se haya un traslado, porque pues se trasladen como las funciones a otras entidades, se privaticen, entre otras. Entonces ahí tiene que haber un proceso para la clasificación, para la descripción, y esta tiene que ser realizada pues teniendo en cuenta el inventario documental, que debe ser elaborado teniendo en cuenta pues todo el fondo documental de la entidad, y debe hacerse en el formato electrónico para que éste pueda integrarse a una base de datos de acuerdo con las normas de descripción archivística. Vamos a pasar ahora a otro decreto, y vamos a hablar del decreto 1081 del 26 de mayo del 2015. En el capítulo 5 pues habla de los instrumentos de gestión de la información, y está establecido dentro de la ley 1712 del año 2014, que en su capítulo número 1 nos habla de esos instrumentos. Entonces ahí menciona el registro de los activos de la información, el índice de información clasificada y reservada, el esquema de publicación de información, el programa de gestión documental, entre otros, que son los instrumentos pues que se deben articular eficientemente mediante el uso de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, para poder garantizar que estén actualizados y que estén divulgados. Vamos a hablar ahora de otro artículo del concepto del registro de activos de información, y hace referencia al inventario de la información pública. Mismo de la ley 1081 pues establece los componentes mínimos del registro de activos de información. Y son varios componentes. Entonces el título, que debe estar detallado, la descripción, donde se debe definir de manera breve de qué trata esa información, el idioma en el cual se encuentra la información, el medio en el cual se conserva la información, es decir, pues que ahí se establece cuál es el soporte, pues si va a ser físico, va a ser electrónico, o en qué otro formato individual. El formato, la forma, el tamaño, es decir, el modo como en el que se presenta la información. Entonces aquí estamos hablando que se puede presentar en una hoja de cálculo, en una imagen, en un audio, en un video, en un documento. Bueno, y la información disponible, publicado disponible. Y esto aquí pues nos indica si la información está disponible para que los usuarios puedan consultarla, en qué lugar la pueden consultar, y de lo contrario, cómo la pueden solicitar. Bueno, vamos a hablar ahora del artículo 2.1.15.2.2, que habla sobre el contenido del índice de información clasificada y reservada. Bueno, este índice pues debe ser público y debe contener el nombre o el título de la categoría de la información, es decir, el asunto de la información, el nombre o el título de la información, la palabra o la frase del asunto de la información, en qué idioma está la información, cuál es el medio en el cual se conserva, en qué fecha se genera la información, el nombre del responsable, quién produjo esa información, y el nombre del responsable de la información.
Vamos a encontrar también el artículo del concepto, y cuando hablamos del concepto es el esquema de publicación de la información. Es ese instrumento del que se dispone para poder informar de manera ordenada a los ciudadanos sobre la información publicada y la que se va a publicar, cuáles son esos medios a través de los cuales esa información se va a publicar y cuáles son los medios para que la información, para que la ciudadanía pueda acceder a los mismos. Vamos a hablar ahora de los componentes del esquema de publicación de información, que deben incluir como mínimo la lista de la información que va a ser publicada en el sitio web oficial, la información de interés para la ciudadanía, que esté directamente relacionada con lo misional del sujeto que está obligado y los objetivos. Entonces, para esto se debe indicar el nombre o el título de la información, en qué idioma está esa información, cuál es el medio de conservación, el soporte, el formato de la información, la fecha en la cual se generó esa información, la frecuencia con la cual va a ser actualizada y el lugar donde se publica o donde puede ser consultada, entonces en el sitio web o en cualquier otro medio donde pueda ser descargada o se pueda acceder a esta. Bueno, y por otro lado, pues también tiene que ir el nombre del responsable de la información. Vamos a pasar ahora entonces al punto número 3. El punto número 3 nos está preguntando qué es el inventario documental, qué elementos lo constituyen, y vamos a ver un ejemplo para analizar qué es el inventario documental. Cuando hablamos del inventario documental, pues nos estamos refiriendo a esa herramienta archivística, pues que sirve para hacer una descripción detallada de las unidades documentales que existen en los archivos. Y esto está en el artículo 26 de la Ley 594 del 2000, que establece pues que es obligación de todas las entidades de la administración pública la elaboración de los inventarios de los documentos que se producen en ejercicio de las funciones legalmente establecidas, y esto es para asegurar el control de los documentos que son producidos. El acuerdo 042 del 2002 del Archivo General de la Nación pues establece que se debe adoptar el FUID, y el FUID es el formato único documental. Este debe ir acompañado de un instructivo y tiene que contener unos elementos que constituyen este formato. Entonces, vamos a mirar el ejemplo del FUID del área de tesorería de la Universidad del Quindío, y allí vamos a ver cuáles son los elementos que contiene y si de pronto hay alguno que no está consignado. Entonces ya lo vamos a ver a continuación. A continuación miraremos el inventario documental de tesorería de la Universidad del Quindío y vamos a analizar si tiene todos los elementos que deben constituir este formato documental. Dice la norma que el primer elemento es la entidad productora. Aquí vemos que es la Universidad del Quindío, la entidad que produce los documentos. Otro elemento es la unidad administrativa, en este caso es este macroproceso de apoyo que es la Vicerrectoría Administrativa. La oficina que produce, la oficina productora, es la oficina de tesorería. Otro elemento es el objeto, cumple con ese elemento, aquí lo vemos. El objeto de este inventario es la transferencia primaria. También puede ser el objeto la transferencia secundaria o la valoración de fondos acumulados, el traslado, entre otros. Vamos a seguir analizando y vemos otro elemento que debe tener el formato del inventario documental, y es el número de hoja. Aquí vemos que esta es la número 1
de 20 hojas. Un elemento más sería el código. Aquí vemos el código, que es el código de la oficina productora del área de tesorería. El código de esa oficina es 1402. Y este código es el que identifica esa oficina, y seguido de este está la serie y la subserie. Vamos a ver que después está otro elemento que lo constituye, es el nombre de las series, las subseries o los asuntos. Aquí está el nombre, que en este caso para el código 1402.020.27 son las actas del comité técnico operativo. Dice además que debe tener como elemento las fechas extremas. Aquí están entonces las fechas extremas, que es la fecha inicial, la fecha del primer documento y la fecha final, la fecha del último documento. La unidad de conservación, si esto se conserva en una caja, en una carpeta, en un tomo o en otro. En este caso, pues podemos observar que todos los elementos de tesorería van a tener como unidad de conservación las carpetas. Vamos con el otro elemento, y es que debe tener cuáles son los números de folios. Entonces, números de folios totales por cada unidad. Y aquí vemos que son 19 folios, se produce poco. Aquí vemos unos más grandecitos, este es 101, aquí ya vemos uno más grandecito que es de 228. Seguimos con el soporte. Entonces aquí vemos que el soporte de todos estos documentos es en papel. Si yo me voy a la norma a mí me dice que ese elemento de soporte se utiliza para que se registren los soportes diferentes a papel, como por ejemplo los videos, los cassettes, los soportes electrónicos como los CDs, los DVDs, entre otros. Entonces pues ahí habría que mirar ese soporte. La frecuencia de la consulta. Entonces acá también tiene ese elemento. Si nos vamos al final, vemos que la A es de consulta alta, el medio, la M medio, B debajo, N no tiene ninguna consulta, cumple con el elemento de la frecuencia de consulta. Tiene además el elemento de las notas, y recordemos pues que en esta columna se deben registrar esos datos que son muy importantes y que no se han podido registrar en otras columnas. La olvidaba decir que otro elemento es el número del orden. Entonces aquí debería ir, cierto, el número de orden no está diligenciado, pero pues debería ir como el número del orden para que se pueda registrar. Otros elementos entonces tienen que ver con quién elaboró el documento. Entonces aquí quién lo elaboró, tiene que ir el nombre completo, el apellido, el cargo de la persona que lo elaboró y la firma. Entregado por: nombre completo de la persona que lo entregó con los apellidos, el cargo de esa persona y la firma. Y quién lo recibió en el área de gestión documental. De igual manera, entonces los nombres con apellidos, el cargo de la persona y la firma. Además también debe ir la fecha en que fue recibido el inventario, fecha, el lugar, y podemos decir que este inventario pues cumple con todos los elementos. Acá también vemos que está el instructivo para su diligenciamiento. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar de las normas técnicas colombianas para la descripción archivística. En Colombia tenemos
4 normas. La primera de ellas es la 4095 del año 2013 y esta norma tiene unos objetivos. El primero de ellos es pues que se garantice la elaboración de las descripciones, que deben ser unas descripciones coherentes y pertinentes de estos documentos, que se facilite la recuperación y el intercambio de esa información, que se haga posible la integración de esas descripciones que son procedentes de distintos lugares en un sistema que sea único de información. Esos son los 3 objetivos. Vamos a pasar a las reglas. Esta norma tiene 4 reglas de descripción y la primera regla es la descripción, que esa descripción vaya de lo general a lo particular, que la información sea pertinente para ese nivel de descripción, que haya una vinculación de esas descripciones y que la información no se repita. Los elementos, son 26 elementos, pero pues vamos a nombrar los más esenciales. El primero de ellos es el código de referencia, el título, las fechas extremas, la fecha inicial y la fecha final, el volumen y quién es el productor de la información. Hablemos ahora de las áreas de descripción. Esta norma técnica tiene 7 áreas de descripción. La primera área de descripción es el área de identificación, la segunda es el área de contexto, la tercera es el área de contenido y de estructura, la cuarta es la área de condición de acceso y utilización, otra área es el área del control de la información, quién y cuándo la elaboró. Tenemos el área de notas también, que es para registrar como esas notas que no han sido registradas en otro lugar, pero que son de igual manera pues son muy importantes. El área de documentación asociada, que tiene relación significativa con la unidad de información. Vamos ahora a pasar a la segunda norma. Bueno, la segunda norma es la NTC 6052 y los objetivos pues de esta norma. El primer objetivo de esta norma es pues que se pueda permitir como el acceso a los archivos y que esto esté basado pues como en una descripción de ese contexto de su producción, que se facilite la comprensión por parte de los usuarios del contexto, identificar muy precisamente quiénes son los productores de los documentos y que se garantice el intercambio de las descripciones entre las instituciones, sistemas o las redes. Los elementos de descripción de un registro de autoridad de archivos están organizados en 4 áreas de información. Bueno, la primera área de información es el área de descripción, otra área es el área de identificación, la tercera es el área de las relaciones y la cuarta es el área de control. Pasemos ahora a la norma NTC 6088 y esta norma tiene un objetivo, y ese objetivo es que se elaboren las descripciones de las funciones de las instituciones que están como vinculadas con esa producción y la conservación de los documentos. Las áreas son el área de identificación, el área de contexto, el área de las relaciones y el área de control. Vamos a ver entonces ahora la última norma, que es la norma NTC 6155, y esa norma pues tiene un objetivo, que es que se facilite como esa descripción de las instituciones, y que esa función principal pues es de esas instituciones, que los archivos se mantengan disponibles al público en general. Entonces,
tiene 4 áreas que son el área de la identificación, el área del contacto. Esa área del contacto pues es como que la que suministra esa información de cómo se va a contactar las instituciones con los fondos, y el área de descripciones, el otra área que es donde se registra la descripción pertinente acerca de la historia, y para finalizar pues el área del acceso. No, son otras dos, perdón, el área del acceso y el área de servicios. Y el área del acceso pues es el área donde se registra la información acerca de los servicios técnicos que tienen que ver con la investigación, con la reprografía en los espacios públicos. Y el área de control pues es esa área, como mencionamos anteriormente, donde se tiene que registrar esa información de cuándo, cómo y quién realizó la descripción de la institución de esos fondos de archivo. Muchísimas gracias.